Estimados participantes, una vez más les damos la más cordial bienvenida a esta jornada de capacitación a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. El día de hoy, 9 de agosto, estamos desarrollando la sexta jornada de capacitación en virtud del convenio conjunto que tiene el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la SUNAFIL. Esta iniciativa busca socializar con todos ustedes aspectos relacionados a las normas sociolaborales, así como de seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante respecto a la contratación de trabajadores extranjeros. Antes de presentar a quien va a estar a cargo de esta exposición, voy a recordarles algunas reglas que es importante observar para que juntos podamos alcanzar los objetivos de esta capacitación. No sin antes también darles la bienvenida a quienes nos siguen a través del Facebook institucional del Colegio de Contadores Públicos del Cusco, así como a quienes están conectados a través de la sala Zoom de esta red social. En primer lugar, como todas las capacitaciones, esta se va a dividir en dos etapas. La primera de ellas es expositiva. Les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos silenciados a fin de evitar cualquier interrupción involuntaria. Posteriormente tendremos una estación de preguntas a través de la cual absolveremos cualquier duda que ustedes tengan. Si en el transcurso de la capacitación les surge alguna duda o inquietud, pueden ir escribiéndola a través del chat del Zoom o también a través de los comentarios en el Facebook. Vamos a darle lectura a ambas plataformas para que nuestra especialista pueda absolverlas. De igual forma, indicarles que antes de que finalice esta capacitación vamos a compartir un registro de asistencia, que es importante que lo llenen quienes deseen acceder a la certificación. Al respecto, también debo recordarles que no se está entregando certificación individual por cada evento. De acuerdo al convenio que tenemos entre ambas instituciones, se entregará un único certificado al concluir el año, certificado que contendrá los 14 temas que se van a desarrollar el presente año, así como la totalidad de horas que está demandando la realización de estas jornadas de capacitación. Únicamente tienen que acceder por lo menos a 10 de las 14 jornadas que se están realizando. El día de hoy estamos desarrollando ya la sexta capacitación que se ha empezado en el mes de mayo y que vamos a concluir aproximadamente el 13 de diciembre. Dicho esto, voy a permitirme ya presentar a la institución que va a estar a cargo de esta capacitación, como es SUNAFIL. SUNAFIL es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como determinar las responsabilidades administrativas que procedan. SUNAFIL no solo fiscaliza, sino también orienta y capacita. Es en ese sentido que se ejecuta este trabajo conjunto con el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Ahora sí, ya está con nosotros la inspectora auxiliar de trabajo de la SUNAFIL, Ámbar Jaramillo Quispe, a quien le voy a ceder el uso de la palabra. Inspectora, muy buenas tardes, tiene usted el uso de la palabra. Buenas tardes, estimado Alex, y buenas tardes a todos los participantes. ¿No? Sean bienvenidos a este pequeño espacio que el día de hoy vamos a compartir para hablar un poco de cómo es, ¿no? La contratación de trabajadores extranjeros, que ya muchos tienen duda, pues incluso ha ido variando norma tras norma, ¿no? Se ha modificado muchas cosas. Pero bueno, vamos a hacer un ámbito general, ¿no? De cómo es la contratación de trabajadores extranjeros. Quiero antes de empezar preguntando si me están oyendo bien, Alex, ¿está escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, doctora, está muy bien, puede continuar. Perfecto, está bien, gracias. Entonces empezamos, ¿no? Hablamos de hoy sobre la contratación de trabajadores extranjeros. Bueno, empezamos con la normativa o base legal, ¿no? En general, pues está normado también por la Constitución Política del Perú
y el decreto legislativo 689, ¿no? Que es la ley para la contratación de trabajadores extranjeros, así como el decreto supremo 01492-TR, cuál es el reglamento de la ley de contratación de trabajadores extranjeros. También vemos un poco de los temas del derecho y principio constitucional, ¿no? Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿El tratamiento para extranjeros debe ser menor o de repente tienen menos derechos que los trabajadores peruanos, ¿no? Ha pasado que tienen esa Recording in duda, se progress. cree que es así, ¿no? Sin embargo, toda persona tiene derecho pues a la igualdad ante la ley, sin poder discriminar, ¿no? Podríamos decir que un trabajador peruano de un trabajador extranjero pues no tengan el mismo derecho. Pues sí, toda persona tiene derecho hasta ante la igualdad, a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación, ¿no? Así sea por motivos de origen, raza, color, nacionalidad, etcétera, ¿no? Así que se tiene que respetar todos los principios laborales y todo lo relacionado a la contratación laboral, sean trabajadores peruanos o extranjeros. Vamos a hablar primero de unos conceptos básicos, ya para poder entender un poco mejor la charla. ¿Qué es la calidad migratoria? ¿No? La calidad migratoria en sí es la condición que otorga un Estado, en este caso el Estado peruano, al extranjero, ¿no? En atención a su situación personal o por la actividad que va a desarrollar en el Perú. Hay varios tipos de calidades migratorias que habilitan, ¿no? a una persona para que haga o ejercite su actividad económica en un país. Es diferente a la visa, ¿no? La visa es una autorización de una determinada calidad migratoria, ¿no? Que está otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas consulares del Perú en el exterior. O sea, podríamos decir que la visa lo obtienen extranjeros, pero lo tramitan no dentro del territorio peruano, sino lo tramitan en las oficinas consulares del Perú, perdón, del extranjero antes de ingresar al Perú, ¿no? Esta visa pues acredita que el extranjero reúne los requisitos de admisión al territorio nacional, en el cual también se indica cuál va a ser pues su plazo de permanencia y qué actividades va a desarrollar o está permitido desarrollar en el territorio peruano. ¿Qué es el carnet de extranjería? Pues es el documento oficial, ¿no? Un documento de identidad para un extranjero. Así como lo es para nosotros el DNI, pues para un extranjero, pues es el carnet de extranjería, ¿no? Su documento de identidad oficial. Estos se les entrega a los que se les otorga calidad migratoria de residente, está emitido por migraciones para acreditar su identidad y su residencia en el Perú, ¿no? Además, hablamos del permiso temporal de permanencia, el famoso PTP, ¿no? Que han escuchado muchas veces. ¿Qué es este documento? Pues es un documento que emite migraciones a través del cual se acredita la situación migratoria regular en el país, ¿no? De una persona que también lo habilita a que pueda desarrollar actividades en el marco de la legislación peruana. Este PTP normalmente se está dando pues a trabajadores venezolanos, ¿no? Desde el año 2019, 18 incluso, y ha sido extendido y regulado, incluso prorrogado, ¿no? La vigencia hasta por los 2 últimos años, ¿no? Que es este 2022 por el estado de emergencia nacional. ¿Cómo se realiza o qué es la contratación de trabajadores extranjeros, no? Pues el ordenamiento jurídico peruano prevé que los empleadores, ¿no? En su política de contratación den preferencia, ¿no? A la contratación de trabajadores nacionales. Sin embargo, no es limitativo, no es solamente dar preferencia, no significa que no deba contratar trabajadores extranjeros, ¿no? Y por el contrario, habíamos hablado al inicio que está prohibido pues la discriminación en ese aspecto, ¿no? Así, entonces, el contrato de trabajo y sus modificaciones deben ser aprobados por la autoridad administrativa de trabajo. Eso necesariamente, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos y los deberes, pues, de los extranjeros? ¿Qué derechos tienen los trabajadores extranjeros? Pues el Estado reconoce al extranjero, pues, el goce y ejercicio de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Por ende, pues el derecho al trabajo, ¿no? En igualdad de condiciones, igual que los nacionales, ¿no? Salvo algunas prohibiciones o limitaciones que se establecen por ley, de la cual vamos a hablar posteriormente. Pero en general, pues ellos tienen también todos los derechos, como es a la salud, educación y derecho al trabajo.
¿Cuáles son sus deberes? Pues entre los deberes de los extranjeros, pues se tiene que estos deben exhibir su documento de identidad o viaje, ¿no? Que acredite cuál es su situación migratoria vigente cuando se le requiera, ¿no? Asimismo, están obligados pues a mantener una situación migratoria regular dentro del país, ¿no? Que le permita tener una permanencia o residencia regular. Además, deben desarrollar únicamente las actividades autorizadas en su visa o en su calidad migratoria otorgada. Habrán escuchado que hay pues distintas calidades migratorias, ¿no? Trabajador, independiente, familiar de residente, estudiante, turista. Entonces, solamente algunas de ellas están habilitadas para trabajar, ¿no? Por ejemplo, estudiante no, ¿no es cierto? Esto, trabajador independiente sí. Migrante también, ¿no? Habilitante, también otra categoría que le ponen como habilitante. Entonces, todas esas sí están autorizadas para realizar pues trabajo remunerado. ¿Cuáles son las fases de esta contratación de trabajadores extranjeros? Pues tenemos dos tipos, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar más de la fase laboral, ¿no? Porque ellos también tienen que pasar por todos los requisitos previstos en la fase migratoria, ¿no? Que la entidad que regula todos estos requisitos para otorgar calidades migratorias y visas, pues es la institución, Migraciones, ¿no? En esta fase laboral, pues sí estábamos encargados nosotros como autoridad administrativa de trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros tenemos que aprobar, ¿no? El contrato de trabajo extranjero cuando este ha sido presentado ante la autoridad administrativa de trabajo. Es por ello que el personal extranjero solo puede iniciar o empezar a laborar luego de la presentación de su contrato ante la autoridad administrativa de trabajo, salvo casos exceptuados de lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Asimismo, deben tener la calidad migratoria habilitante. Cabe resaltar pues que la pérdida de la calidad migratoria habilitante de un trabajador, ¿no? Constituye una condición pues que va a resolver o extinguir el contrato de manera automática, ¿ya? Entonces es importante que durante el transcurso de la relación laboral, ¿no? Se le ha contratado a un trabajador extranjero, si pierde su calidad migratoria pues de habilitante, pues también estaría resolviéndose el contrato de manera automática. Hablaba de las excepciones, ¿no? Hay unas excepciones a los límites o trámites de contratación de trabajadores extranjeros. ¿Cuáles son esas excepciones? Significa que los empleadores pues podrán contratar a trabajadores extranjeros sin considerar límites de contratación en los siguientes casos, o sea, prácticamente tratarlos como si fueran peruanos, ¿no? Cuando contrata a un extranjero con cónyuge, ascendiente, descendiente o hermanos peruanos. Entonces ahí no se aplica límites de contratación, ¿no? También al extranjero con visa de inmigrante. Esa calidad o calificación de inmigrante va a constar pues en su visa o en su documento, ¿no? Al extranjero cuyo país de origen exista convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad. En este caso, el Perú ha firmado ese convenio, tiene el convenio vigente pues con España, ¿no? O sea, un ciudadano español podría estar exceptuado de estos límites de la contratación, ¿no? También para personal de empresas extranjeras dedicadas al Servicio Internacional de Transporte Aéreo, ¿no? Por ejemplo, acuático con matrícula extranjera. Asimismo, al personal extranjero que labore en empresas de servicios multinacionales o bancos multinacionales, ¿no? También personal extranjero que en virtud a convenios bilaterales o multilaterales que celebre el gobierno del Perú, pues pueden prestar servicios en su país. Por ejemplo, uno de los convenios que ha celebrado el Perú, pues está el CAN, habrán escuchado del CAN, Comunidad Andina de Naciones, y también pues el Mercosur, ¿no? Que hay varios países sudamericanos que forman parte. En virtud a que se puede contratar trabajadores que tienen ese derecho, pues también se les va a exceptuar de los límites de contratación, ¿no? También está exceptuado el inversionista extranjero, ¿no? Y los artistas, deportistas y en general, ¿no? Que realicen espectáculos públicos en el Perú. ¿Cuáles son esos límites de los que les estaba hablando, no? Pues existen porcentajes limitativos para la contratación de trabajadores extranjeros, que son dos, ¿no? El primer límite es en cuanto al número de trabajadores. Pues esto se observa, perdón, a que solamente se puede contratar 20% del número total de sus servidores, empleadores u obreros.
¿Qué quiere decir, no? Que si tengo 100 trabajadores, pues 20 pueden ser extranjeros. ¿Cómo se calcula, no? Se toma el total del personal de la planilla, se computa conjuntamente a todos los trabajadores, sean nacionales y extranjeros, entran en el cómputo, o sea, es un cálculo general, ¿no? Número de trabajadores, sean con contrato a plazo determinado, indeterminado, con vínculo laboral vigente. Este número total de servidores será considerado como el 100% o el total, ¿no? Luego determinamos cuál es el porcentaje que representan los trabajadores extranjeros frente a la totalidad, ¿no? En este caso solamente puede ser 20% de la planilla el que está autorizado por ley, ¿no? Para que puedan ser contratados. La segunda limitación es en cuanto a la remuneración de los trabajadores. La norma los indica que las remuneraciones no podrán exceder el 30% del total de la planilla de sueldos y salarios. Para esto se va a sumar, ¿no? De toda la planilla de sueldos y salarios de todos los trabajadores nacionales o extranjeros, estables o contratados a plazo determinados, en general todos, ¿no? Pagados en el mes anterior a la presentación de la solicitud. Sumo todos estos montos del salario o sueldo, ¿no? De todos los trabajadores, que va a ser considerado el 100%, lo cual debemos comparar con el porcentaje que representan las remuneraciones de los trabajadores extranjeros, ¿no? Que solamente puede ser un máximo de 30% del total de las remuneraciones que está autorizado por ley, ¿no? Para ver cuál es el monto máximo de remuneraciones que pueden ser otorgadas a estos trabajadores extranjeros. Al margen de lo ya hablado, pues les estaba hablando de los que están exceptuados, ¿no? O se puede solicitar en este caso exoneración del porcentaje limitativo. Pues sí, ¿no? Si es posible que los empleadores puedan solicitar ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, pues la exoneración de los porcentajes limitativos que habíamos hablado, ¿no? Del 20% del número de trabajadores y 30% de las remuneraciones totales de la planilla. ¿En qué caso, pues, puedo solicitar esta exoneración, ¿no? Cuando el personal que voy a contratar sea profesional o técnico especializado, ¿no? También cuando se trate de personal de dirección o de gerencia para una nueva actividad, ¿no? En caso de que haya reconversión empresarial. Asimismo, puedo solicitar exoneración de los porcentajes limitativos cuando se trate, pues, de profesores que se va a contratar para enseñanza superior, enseñanza básica, secundaria, colegios particulares o colegios particulares extranjeros, ¿no? Y de enseñanza de idiomas, ¿no? En colegios particulares nacionales o también en cualquier centro especializado de enseñanza de idiomas. En ese caso también se puede solicitar, ¿no? Que se exonere, ¿no? De estos limitantes o de los porcentajes limitativos. Asimismo, cuando se trate de personal de empresas del sector público o de empresas privadas que tengan celebrados contratos con organismos, instituciones o empresas del sector público. Bueno, en caso de contratos especiales, ¿no? Que casi no se ve. O cualquier otro caso que se establezca por decreto supremo, ¿no? Estas exoneraciones también se tienen que tramitar, ¿no? Por el sistema, ¿no? Hay una aprobación automática. Se consideran aprobadas desde el momento de su presentación. El contrato de trabajo, pues, ¿cómo tiene que ser, no? El contrato de trabajo con el extranjero también tiene formalidades. ¿Cuál es la formalidad, no? El contrato de trabajo y sus prórrogas deben celebrarse por escrito necesariamente y deben ser aprobados por la autoridad administrativa de trabajo. ¿Cuál es la duración que deben tener estos contratos? Pues solamente una duración no mayor a 3 años. Claro que esto puede prorrogarse sucesivamente, pero por periodos que no excedan dicho plazo, ¿ya? Asimismo, las prórrogas o modificaciones del contrato, pues se tramitan bajo el procedimiento de aprobación automática. O sea, una vez ingresados al sistema, el sistema ya les da una aprobación automática, ¿ya? Entonces se consideran aprobadas desde el momento de su presentación. ¿Cómo se presenta, no? Anteriormente tengo entendido que se presentaba pues de manera presencial en las direcciones regionales de trabajo, el Ministerio de Trabajo en el caso de Lima, ¿no? Pues ahora el sistema es virtual, ¿no? Todo se ha virtualizado, también el ingreso de estos contratos. ¿Cuál es este sistema? Pues el famoso CIVICE, ¿no? Sistema Virtual de Contratos de Extranjeros.
Pues este sistema está pues en el internet, ¿no? Solamente ingresar al link, ¿no? www.gov.pe/mtpe. Van a poder apreciar que se indica un link donde dice, ¿no? Registro Nacional de Contratos de Trabajo de Personal Extranjero en el CIVICE. Así que los contratos, como les decía, ¿no? Del personal extranjero se consideran aprobados una vez que hayan sido, pues, ingresados al CIVICE, ¿no? Ya están aprobados desde ese momento de su presentación, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos o qué necesito para ingresar, pues, al sistema, para ingresar, ¿no? El contrato de trabajo de mi personal extranjero? Pues solamente su clave sol, ¿no? Los documentos del extranjero, como puede ser carnet de extranjería, pasaporte o PTP. Obviamente el carnet de extranjería y el pasaporte tienen que tener calidad migratoria habilitante, ¿no? Como les había mencionado anteriormente. El contrato de trabajo por escrito, necesariamente por escrito y firmado por ambas partes, ¿no? Pues la contratación del trabajador extranjero debe cumplir las condiciones establecidas en el decreto legislativo 689. Si ustedes ingresan a ver, ¿no? Lo que contiene este decreto legislativo 689, pues les va a dar las pautas, ¿no? O guía de cómo se realiza la contratación al trabajador extranjero. Asimismo, incluso van a encontrar un modelo, ¿no? De contrato de trabajador extranjero, porque tiene unas cláusulas distintas, un poco diferentes y especiales al contrato regular, ¿no? El que celebramos mediante el decreto ley 728, ¿no? Es diferente. Entonces, si desean, por ejemplo, un modelito de contrato, pues pueden ingresar al decreto legislativo, van a encontrar, ¿no? Modelos de contrato de trabajadores extranjeros que tiene las cláusulas mínimas, ¿no? Como son que el extranjero debe contar con capacitación o experiencia laboral requerida por la misma, ¿no? Pues el empleador debe aceptar dicho cumplimiento, ¿no? Hay una sección de declaración jurada en el sistema, ¿no? Cuando ingresen les va a aparecer, ¿no? Declaración jurada del sistema y van a ingresar todos estos datos en la declaración jurada. Asimismo deben pagar, ¿no? Realizar el pago por derecho de tramitación ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o TUPA. ¿Desde cuándo funciona el sistema del CIVICE? Pues desde el 16 de noviembre del 2020. ¿Qué contiene este sistema? Cuando ingresen al sistema del CIVICE, pues van a encontrar pues estos 5 módulos, ¿no? Hay 5 módulos en el cual ustedes tienen que elegir uno de ellos para ingresar el contrato de trabajo del extranjero, ¿no? Por ejemplo, si mi trabajador está exceptuado, ¿no? Acá tengo pues el link Para número anular un 1 o el módulo contrato. 1 en el cual la presentación del contrato del personal exceptuado tiene que ingresarse por ese link o por ese módulo, ¿no? Sin embargo, si voy a aprobar o voy a solicitar la aprobación del contrato de trabajo de personal extranjero regular, pues tengo que ingresar al módulo 2. Si quiero la aprobación de una prórroga de contrato, ¿no? Una renovación del contrato de personal extranjero, pues al número 3, ¿no? Asimismo, si voy a modificar un contrato de trabajo inicial extranjero, pues ingreso al módulo 4. Y el módulo 5 pues está para Corre, consultas, ¿no? guárdame y Esos bien, 5 ¿cierto? módulos van a encontrar en el link en el CIVICE, ¿no? En el sistema del CIVICE. Una vez que ustedes hayan ingresado la información en el link que corresponda o en el módulo que corresponde, ya sea de aprobación, prórroga o modificación de contrato, pues el sistema le va a emitir una constancia, ¿no? La misma que va a ser notificada de manera automática pues al correo electrónico del empleador y a la autoridad administrativa de trabajo. Como les había dicho, el trámite es automático, ¿no? No tienen que hacer nada más. Este registro permite pues aprobar desde su presentación a través del CIVICE todos los contratos de trabajo de personal extranjero, tanto su inicio, prórrogas o modificaciones, ¿no? Obviamente esto está a cargo, ¿no? O es sujeto de fiscalización posterior a cargo de las direcciones o gerencias regionales de trabajo y promoción del empleo. Y tenemos un par de modelitos, ¿no? Como es la constancia de aprobación, registro ante el REMIPE, ¿no? Le va a salir el número de constancia y el modelito, ¿no? Ahí está, constancia de aprobación de contrato del trabajador extranjero. Y acá tienen 2 modelitos. Aprobación y prórroga, ¿no? En la parte derecha tiene lo que es prórroga y en la parte izquierda aprobación. Lo que muchos se preguntan, ¿qué derechos laborales tienen nuestros trabajadores? O de repente tienen menos derechos que los nacionales, ¿no? Pues en ningún caso las remuneraciones, los derechos laborales o beneficios del personal extranjero van a ser menores, ¿no? O no van a ser reconocidos según el régimen laboral y la actividad privada al que está adscrito este trabajador, ¿no? Por ende, podemos decir que los beneficios sociales, beneficios laborales son igual
que los nacionales, ¿ya? En casos de indemnización también, ¿no? Si el empleador resolviera esto, resolver el contrato unilateralmente, ¿no? Deberá abonar pues al trabajador también su indemnización, ¿no? Así como la legislación laboral para un trabajador peruano, ¿no? Que es una remuneración y media por cada mes dejado de laborar hasta la fecha de vencimiento del contrato, ¿no? Asimismo, protege también a los trabajadores, ¿no? ¿Y cómo? Pues ellos tienen también acceso a los servicios de la Autoridad Administrativa de Trabajo, acceso a solicitar de repente una denuncia ante SUNAFIL y otros, ¿no? También acceso a la justicia común y a la constitucional, ¿no? Si desean hacer un juicio, un proceso laboral, pues tienen el mismo derecho que un nacional, ¿no? A poder realizarlo. ¿Qué derechos también tiene? Pues en caso de que es seguridad social, pues también tienen los mismos derechos para que se le pueda cubrir y realizar las aportaciones de salud y también, ¿no? Si es necesario de las EPS que quieran realizar. Asimismo, en lo que es sistema de previsión social, pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones incluso o al sistema privado de pensiones, aunque generalmente la mayoría de extranjeros se afilian al privado, ¿no? Sin embargo, el Sistema Nacional de Pensiones no contempla traslados de fondos al país de origen. O sea, si un trabajador, no sé, colombiano, decide entrar al Sistema Nacional de Pensiones, trabaja 5 años y ahí se va a Colombia, pues no va a poder solicitar pues que se le trasladen los fondos, ¿no? Es por ello que les decía que trabajadores extranjeros normalmente prefieren afiliarse al sistema privado de pensiones porque esto sí les permite, ¿no? Trasladar sus fondos a su país de origen en caso de que ellos decidan regresar, ¿no? A su país de origen. También se les cubre todo lo que es seguro, ¿no? Seguro de vida ley, seguro complementario de trabajo de riesgo en caso de que realicen labores de riesgo, ¿no? Entonces, prácticamente tienen todos los derechos que cualquier trabajador nacional. Vamos a hablar ahora del procedimiento inspectivo, ¿no? Cómo nosotros como SUNAFIL, ente rector del sistema de fiscalización, realizamos un procedimiento inspectivo. Les voy a hablar de manera general para que lo puedan entender más rápido, ¿no? ¿Cómo se origina pues una orden de inspección, una denuncia, digamos, que un trabajador quiera hacer ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o ante SUNAFIL? Pues simplemente realiza su denuncia, solicitud, etcétera, por medios virtuales, digitales o de manera presencial, ¿no? Una vez que SUNAFIL recibe la denuncia, el organismo encargado genera, ¿no? La orden de inspección, indicando ahí a quién se va a inspeccionar, de quién ha solicitado y qué materias, ¿no? O qué es lo que se va a inspeccionar según a la denuncia que se ha recibido. Una vez generada esta orden, es asignada pues al inspector a cargo, ¿no? El cual solamente tiene 10 días hábiles para empezar las diligencias inspectivas una vez que le han asignado pues su carga, ¿no? O su orden de inspección. Asimismo, puede desarrollar todo su trabajo, toda su labor, lo que son actuaciones inspectivas y emisión de medidas inspectivas solamente en 30 días hábiles. Sin embargo, hay casos especiales en que estos 30 días se pueden prorrogar, ¿ya? Pero son casos muy especiales o cuando ya el expediente es complicado o se ha, no sé, determinado mayores vulneraciones, ¿no? A la normativa sociolaboral, se determina una prórroga. Sin embargo, no es posible prorrogar más de 30 días en caso de que la materia a fiscalizar pues sea de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, en el caso de que se trate de un accidente de trabajo seguido de muerte, pues no se puede ampliar y solamente el plazo máximo es sus 10 días hábiles, ¿no? Prorrogables por única vez. O sea, ¿qué decimos? Un expediente normal se puede tramitar en 30 días, que se pueden prorrogar en casos excepcionales, pero en caso de accidentes de trabajo seguidos de muerte, el plazo inicial es 10 días y solamente se puede prorrogar 10 días hábiles más, pero por única vez y en casos excepcionales, ¿no? Una vez que el inspector culminó su trabajo, realizó sus actuaciones inspectivas, medidas inspectivas, ¿no? Se concluye emitiendo un informe de inspección o un acta de infracción. Informe cuando todas las materias observadas han sido subsanadas o de repente no encontró ninguna vulneración, ¿no? A la normativa sociolaboral, o se emite el acta de infracción en caso pues se haya encontrado que este empleador pues está cometiendo, ¿no? Actos ilícitos que van en contra, ¿no? De la regulación de la normativa sociolaboral.
Bueno, acá el procedimiento inspectivo es el mismo que les he indicado, ¿no? La denuncia, se genera la orden, se asigna al inspector, el cual lo realiza en 30 días, ¿no? Incluidas las medidas inspectivas. ¿Cuáles son esas medidas inspectivas, no? Es para requerir al sujeto inspeccionado que corrija su conducta, por ejemplo, es una medida inspectiva, ¿no? ¿Qué son las actuaciones inspectivas? Lo que les había explicado, todas las actuaciones que realiza para investigar, ¿no? Los hechos. ¿Qué cosas se hace? Se hace visitas de inspección al centro de trabajo, se formula comparecencias o citaciones, ¿no? Al empleador para tener una cita, una comparecencia, sea virtual o física, para esclarecer los hechos, ¿no? O requerimientos de información, ¿no? De datos de sistemas de comunicación electrónica, como es el uso de la casilla electrónica, ¿no? Entonces es importante que ustedes como empleadores o de repente son contadores o gerentes, jefes de empresas, estén revisando periódicamente su casilla electrónica, porque generalmente ese es el medio digital que se está utilizando, ¿no? Ya no se, incluso se están haciendo visitas de inspección solo cuando sea necesario, ¿no? Comparecencias también, generalmente ya virtual, y notificaciones pues a la casilla electrónica se está estilando bastante, ¿no? Un 80% se podría decir. Así que tienen que estar atentos y revisando su casilla electrónica. Una vez finalizado las actuaciones inspectivas, como les decía, ¿no? Se emite el informe en caso de que no se ha advertido ninguna infracción, ¿no? Y se archiva. Pero en el caso de que el empleador tenga observaciones y no subsane las infracciones detectadas, o bien sean de carácter insubsanable, ¿no? Hay casos en que ya no se puede hacer nada por la naturaleza de la vulneración realizada, pues se emite el acta de infracción, ¿no? El acta de infracción es el documento que da inicio o de oficio al procedimiento sancionador. ¿Cuál es ese procedimiento sancionador, no? O aspectos sancionadores. En el caso de infracciones en materia de trabajadores extranjeros, pues hay también infracciones leves, graves, muy graves, ¿no? En el caso, por ejemplo, una infracción leve son incumplimientos de carácter formal o documental, ¿no? Por ejemplo, como indica acá, no entregar al trabajador extranjero su copia de contrato de trabajo. Es una infracción leve, pero solamente el no entregar una copia, pero obviamente el empleador ha tenido que realizar todo el procedimiento del registro en el CIVICE, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Asimismo, una infracción grave, por ejemplo, no formalizar por escrito los contratos de trabajo celebrados con trabajadores extranjeros, ¿no? O no cumplir con los límites de la contratación de trabajadores extranjeros cuando corresponda. Infracciones muy graves en este caso es pues la discriminación, ¿no? Del trabajador en materia de empleo u ocupación, ¿no? Por motivos de la ascendencia. Asimismo, ocupar o contratar trabajadores extranjeros sin haber obtenido la autorización administrativa correspondiente, ¿no? Asimismo, la presentación de la autoridad a la autoridad competente de información o documentación falsa, ¿no? Para obtener, pues, la exoneración de los límites de contratación de las que habíamos hablado, ¿no? Asimismo, la contratación fraudulenta de trabajadores extranjeros. La escala de multas, se multa a la empresa según o en función al tamaño de empresa, ¿no? Microempresa pequeña y no MIPE, ¿no? Por ejemplo, una infracción grave, pues está con 1.57 de la UIT en el caso de no MIPE, pero en el caso de microempresa, por ejemplo, 0.11, ¿no? Y hacemos una diferenciación, aquí está en montos, ¿no? En esta escala de multas en soles. Como pueden ver, por la misma infracción, una empresa A, que es microempresa, va a tener una multa mucho menor a una empresa B, que es no MIPE, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y estar al día, ¿no? Si uno pertenece a la microempresa, obligatorio registrarse en el registro de la microempresa. Ya les habrán comunicado en otras charlas, ¿no? Que si no está registrado, va a ser catalogado como no MIPE, por más pequeña que sea. ¿Ya? Por más pequeñita que sea la empresa y se note pues que es mínimo su capital, mientras no esté inscrito formalmente en el registro de la micro y pequeña empresa, pues va a ser catalogada como no MIPE. Así que hay que tener cuidado. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Vamos a entrar a una ronda de preguntas si tienen algunas dudas. Antes quiero aprovechar de que
instruirles, ¿no? Que existe el aplicativo Verifica tu Chamba, por ejemplo. Este aplicativo está para que un trabajador pueda ver si lo han registrado en planilla, ¿no? Y si tiene pues un registro en planilla como debe ser o como corresponde, ¿no? Hay trabajadores que normalmente les hacen ingresar a un puesto de trabajo y les indican que están en periodo de prueba y de que después de 3 meses voy a ver si sigues o no, y reciente registro, ¿no? En planilla. Entonces esto está mal, ¿no? El registro en planilla es desde el primer día de inicio de labores, así que esté en periodo de prueba. Entonces el trabajador que ha ingresado en esas condiciones puede verificar, ¿no? Si lo han ingresado o no a planilla a través de este aplicativo. Y recordarles también el uso de la casilla electrónica de manera obligatoria, como les había dicho anteriormente. Cualquier notificación se está realizando este medio y tienen que tener sus datos actualizados para que les lleguen alertas, avisos y comunicación de que se les está notificando por este medio. Si no van a ingresar todos sus datos, no van a actualizar, pues no van a tener conocimiento de que se les está notificando y sí, pues pueden tener multas por no responder los requerimientos dentro del plazo establecido. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Pueden hacer una ronda de preguntas si gustan. Estoy para escuchar. Bien, a nombre del Colegio de Contadores Públicos del Cusco y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, quedamos reconocidos con la participación de la inspectora auxiliar de trabajo, Ámbar Jaramillo Quispe. Inspectora, voy a dar lectura a las interrogantes que han ido llegando a través del chat, así como invito también a quienes nos están escuchando, nos están viendo a través del Facebook, a hacer sus preguntas también para que podamos darles lectura. La primera de ellas es, nos indican, para los trabajadores extranjeros, en específico venezolanos, ¿qué documento es válido para contratar? Y si ellos están en el convenio Mercosur para no tener el límite, si podría aclarar ese tema. Sí, los trabajadores venezolanos por el momento están con su PTP, ¿no? Permiso temporal de permanencia, habrán escuchado el PTP. Pues es el único documento que ellos les acredita, ¿no? Su identidad y sí pueden firmar contratos con ese documento. Simplemente este PTP tiene que estar vigente, ¿no? No, y tiene una fecha de finalización, fin, tiene que estar vigente. Y el contrato laboral solo lo realizan hasta la fecha que indica su PTP, ¿no? Si en caso se renueva este PTP, pues pueden volver a hacer un contrato por el resto, ¿no? Por los meses o años que se puedan, ¿no? O que permita el PTP. ¿Cuál era la otra pregunta, Alexitos? Si El ellos estaban Mercosur, en el dijiste que Mercosur. están en el Mercosur, ¿no? Exacto. No, venezolanos no están en el Mercosur, no están. Sí están otros países, pero Venezuela todavía no ha ingresado al Mercosur. Inspectora, gracias por la respuesta. Doctora, nos Ujú. consultan si limitar el porcentaje de contratación de extranjeros no sería algo discriminatorio. La ley limita como acciones discriminatorias no el tema de los porcentajes, sino el tema de discriminación por origen, ¿no? Podríamos esto, bueno, eso es aparecer a criterio de una persona, podríamos decir, pues le está discriminando porque es extranjero, pero no se enmarque en discriminación porque hay muchos casos en que estos porcentajes limitativos se solicitan, ¿no? La exoneración. Entonces, yo no lo vería que existe caso discriminatorio. ¿Ah? Bien, doctora, muchas gracias. Vamos a darle lectura a la siguiente inquietud. Nos escriben, Ujú. ¿los extranjeros están exonerados de aportar a la ONP o AFP? No, no están exonerados, ellos también están obligados. Sin embargo, como les había indicado, lo más conveniente para ellos es pues aportar al sistema privado de pensiones, ¿no? Para que puedan en lo sucesivo trasladar sus fondos, porque si van a aportar a la ONP, como les decía, pasa 5 o 7 años, se van del país a su país de origen, no van a poder solicitar el reembolso de esas aportaciones. Entonces, no les conviene realizarlo de esa manera, no les conviene hacerlo en el sistema privado de pensiones. Bien, gracias por la precisión. La siguiente inquietud, le doy lectura. Nos indican, solo tengo un trabajador en planilla y quiero dar de alta a un extranjero, a un norteamericano. ¿Debo solicitar la ampliación del porcentaje para su contratación? Mira, esta persona si es estadounidense, pues no está exceptuado, ¿no? De los límites, a no ser que tenga los casos especiales, ¿no? Familiar de residentes, pero aquí está en las diapositivas qué casos.
Aquí está. Si cumple con uno de estos casos, por ejemplo, cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano peruano, o tiene visa de inmigrante, o tiene este convenio de reciprocidad laboral, etcétera, todo lo que tenemos en esta diapositiva que les estoy mostrando, pues puede solicitar la exoneración del porcentaje, porque si no fuera así, si no estaría enmarcado en estos supuestos, este trabajador va a representar pues el 50% de la planilla, si es que va a ingresar, digamos, hay un peruano más este extranjero, entonces no estaría cumpliendo los límites de contratación, ¿no? Entonces hay que evaluar bien si está enmarcado en uno de estos supuestos, si puede considerar pues la exoneración, ¿no? Y solicitarla. Bien, doctora, gracias por la aclaración. La siguiente inquietud nos indican una empresa que está debidamente registrada en la REMIPE y uno de los empleados no desea afiliarse a la ONP o AFP. ¿Es posible o siempre debemos de afiliarlos? En realidad, técnicamente hablando del T-registro, el empleador puede dejar de hacerlo, ¿no? O sea, el sistema sí te va a permitir ponerle sistema previsional de pensiones no aplica, pero formalmente o por norma, pues no está permitido o no debe ser así. Entonces estaría cometiendo una infracción el empleador. Muchas veces el trabajador te puede decir, no, yo no quiero, páguenme completo. Es lo que suele pasar. O dicen incluso, quiero estar por recibo por honorarios para que usted no me descuente aportaciones y me pague, digamos, 1.000 soles pactados y a los 1.000. En realidad pueden hacerlo, como le digo, pero no es lo correcto, no es lo que deben hacer, está prohibido y es más, en una fiscalización va a estar multado. Entonces, quien tiene la responsabilidad de ingresar a su trabajador a planillas y además de pagar su aportación de AFP o NP, pues es el empleador, ¿no? Entonces tiene que tener mucho cuidado y así el trabajador no quiera, pues usted está en la obligación de registrarlo y retener los tributos que correspondan, porque SUNAT también le puede fiscalizar y también le puede multar por el tema de no retener tributos, ¿no? Tributos a los trabajadores y no pagarlos también, ¿no? Hay que tener cuidado. Doctora, gracias por esa precisión. Y para continuar con ese tema de la pregunta, nos ha llegado por el Facebook del Colegio de Contadores la siguiente inquietud. Nos dicen, cuando el empleador no paga la AFP u ONP, ¿hasta qué tiempo tienen para regularizar dicha deuda? ¿O qué pasa si no la regularizan? Mm, El trabajador puede solicitar a su empleador incluso que le regularice deudas del periodo pasado. Claro que técnicamente no se puede, o sea, hay casos en que yo he tenido fiscalización laboral, digamos, este año de un trabajador que laboró en el 20. Resulta que el trabajador ha trabajado pues todos los 12 meses, digamos, del 20, pero su empleador solo habría aportado pues 5 meses, ¿no? Faltándole 7 meses de aportación. Pero como ya es 2022, al momento de que declaren en el AFPNet, que es el aplicativo, ¿no? Que utilizan para pagar, para realizar la declaración y pago de lo que es AFP, pues el sistema no le va a permitir porque ya ese trabajador ha sido dado de baja. Entonces, lo que han optado por hacer esto, los de AFP, es abrir o generar una planilla en el periodo actual, ¿no? Por ejemplo, abren la planilla ahora en agosto del 2022 y le reciben una aportación como regularización, digamos, del 2020 por 7 meses. Calcula, ¿no? Cada mes tocaba 112, digamos, por 7, 700 le reciben. Sí le reciben, pero le van a registrar como periodo actual, vigente 2022. Entonces, si es una fiscalización, esto, claro que esos aportes, esa AFP que está pagando ahora, corresponden a los 7 meses laborados en el 20, entonces solo se sustenta, ¿no? Por temas de aplicativo con la FPNet no me permite registrar periodos anteriores, pero cumplo con regularizar los 7 periodos faltantes que han sido declarados en la planilla actual, por ejemplo, ¿no? Tanto, y sale el monto pues por 120 más o menos la aportación por mes, está saliendo 700, 800 soles. Entonces, esa es la forma en que están pudiendo sustentar o subsanar esas omisiones de periodos pasados. Bien, doctora, muchas gracias por la precisión. Nos están consultando respecto a las diapositivas. Efectivamente, las Ujú. vamos a enviar a los correos electrónicos, así como también al grupo de Telegram que tienen en el Colegio de Contadores Públicos del Cusco. Vamos a dar lectura a la siguiente inquietud. Doctora, nos dicen, para obreros
de construcción civil extranjeros, también se debe suscribir contrato. Sí, normalmente en trabajadores nacionales, como los trabajadores obreros tienen una contratación especial distinta, incluso pueden ser celebrados de manera verbal o escrita, ¿no? Pero hablando de trabajadores nacionales. En el caso de extranjeros, sí necesariamente, como les había indicado, tiene que haber un documento formal por escrito. Entonces, sí, necesariamente va a tener que formalizarlo por escrito, así sea obrero ocupe el puesto que ocupe, y registrarlo en el CIVICE, ¿no? Bien, doctora, a través del Facebook nos consultan. Migraciones ya no está emitiendo PTP a ciudadanos venezolanos, están emitiendo el CPP. ¿El documento es válido para que puedan celebrar contratos laborales? Sí, prácticamente lo que Migraciones ha hecho es solamente cambiar el nombre, ¿no? De PTP a CPP, que es carnet de permanencia, ¿no? Y el otro era PTP, permiso temporal de permanencia. Entonces, el carnet de permanencia que ahora indica sí es válido también para que pueda firmar y realizar, celebrar contratos, así como lo era el PTP, ¿no? Simplemente ahora el PTP ya no lo emiten, pero sí les extienden la vigencia a los que han sacado PTP antes de octubre del 20, si no me equivoco. Entonces, si ese PTP está siendo prorrogado por migraciones, es aceptado para que ustedes sí puedan seguir contratando con PTP, pero los nuevos venezolanos que están ingresando, pues ya tienen el CPP, ¿no? Entonces, ese documento también es válido para que puedan contratar, ¿no? O contratarlos. Bien, doctora, gracias por la precisión. La siguiente consulta. Nos dicen, ¿existe plazos para la regularización de autorización de contratos frente a la autoridad de trabajo? Plazos no, simplemente te tiene que regularizar las prórrogas y modificaciones antes de que venza, ¿no? El contrato inicial. Ujú, sí, solamente observar la fecha de vencimiento del contrato inicial. Bien, la última pregunta nos dicen, antes en el Ministerio de Trabajo nos pedían un grado superior del trabajador extranjero y que esté transcrito por la embajada de su país. ¿Se mantiene ese requisito? No, no, ya no se mantiene, ¿no? Lo que es registro del CIVICE, como les había mostrado acá en las diapositivas, solamente les pide como requisitos básicos todos estos, ¿no? Doctora, para finalizar tenemos una... Como, Ajá. ujú, sí, dime. Nos consultan respecto a la labor que cumple SUNAFIL, si solo actúa a través de una denuncia o por qué mecanismos también actúa. Lo más común es que actúen por una denuncia, ¿no? Pero el otro mecanismo es cuando se ha dado un impulso de oficio. ¿Qué pasa? O sea, por la instancia o el órgano, ¿no? Que realiza, justamente emite las órdenes de inspección, puede realizar de manera aleatoria una fiscalización. Simplemente decide agarrar una base de datos, ¿no? Que tiene con SUNAT, porque tiene convenio con SUNAT, agarro una base de datos X, digamos, ¿no? Quiero verificar restaurantes del sector turístico de Cusco. Entonces, con esos filtros agarro una base de datos y encuentra muchos restaurantes turísticos de Cusco, digamos. Y empieza a elegir de manera aleatoria a unos, digamos, 20 o 30 centros de trabajo, ¿no? Esa es otra forma en que eligen, ¿no? La otra es por denuncia y la otra también puede ser por comunicación de un inspector, ¿no? Nosotros como inspectores de trabajo podemos realizar una actuación inspectiva en el momento en que queramos. O sea, póngase que yo voy, no sé, a cenar a un restaurante, ¿no? Como en mi calidad de inspector de trabajo, y en el restaurante pues noto, ¿no? Me doy cuenta, ¿no? Que se está vulnerando, ¿no? Digamos, no hay registro de asistencia, no sé, qué sé yo. Me doy cuenta y creo conveniente que le podemos aperturar una orden de inspección. En ese momento puedo actuar de oficio, simplemente muestro mi carnet de identificación y empiezo a hacer mi actuación inspectiva, solicitando información del por qué o qué es la materia que yo pienso que está siendo vulnerada. Y al día siguiente o inmediatamente, si es que estamos en horario de trabajo, ¿no? Normal, se le comunica a la subintendencia, ¿no? De que emite las órdenes a que genere una orden de inspección a tal RUC, a tal empresa, ¿no? Entonces se le genera de manera automática y se continúa con las diligencias. También se puede hacer de esa forma, ¿no? Pero eso ya es en casos excepcionales, ¿no? Generalmente la mayor parte ingresa por denuncias y seguidamente de impulso de oficio, ¿no? De actuación de oficio. Bien, doctora, muchas gracias por la respuesta. Sabemos que usted tiene el tiempo justo y preciso, pero queremos
quitarle unos minutos más, por favor. Tenemos 3 últimas Ujú, preguntas, si nos permite, por ujú. favor. Sí, Nos Alexis, consultan. Si ya di de alta a un trabajador extranjero en T-Registro SUNAT, ¿puedo regularizar el contrato? Sí, o sea, sí, sí puede regularizar, pero obviamente si yo le he dado de alta, digamos, lunes 3, ¿no? Le he dado de alta y el contrato de trabajo pues tiene que tener la misma fecha, ¿no? Porque el contrato de trabajo, la alta, perdón, se realiza el mismo día de firmado el contrato. Pero yo lo puedo ingresar al CIBICE pues después de 2 días, ¿no? El día 5, el día 7, es prácticamente como una regularización. Entonces no hay problema, ¿no? Con la fecha, pero tiene que ser así corta, ¿no? No sé, en realidad el CIBICE no te va a poner un límite en que si has celebrado tu contrato el lunes, lo puedes inscribir solo 3 días, digamos, ¿no? No te pones el límite, ¿no? Va a aceptar normal el contrato, pero obviamente tiene que ser lo antes posible, ¿no? Porque esto está sujeto a verificación posterior también. Bien, doctora, gracias por la respuesta. La siguiente inquietud. El descuento de 30% de renta de trabajo para extranjeros no domiciliados ya no se descuenta cuando cambian su condición a extranjeros domiciliados. Mira, ese tema es de SUNAT, ¿no? Lo que es retenciones de renta. No te podría decir exactamente cuál es el tratamiento, aunque tengo un conocimiento somero del tema, pero no te podría indicar si es totalmente correcto, ¿no? Quien determina, ¿no? El momento de que se va a hacer la retención del 30% de renta y se deje de hacer va a ser SUNAT. Tendrías que hacer tu consulta especializada y a la SUNAT, por favor. Bien, doctora, hay 2 consultas que me parece que son similares a la última que hemos indicado, tienen el mismo A ver, por si tratamiento. acaso. Ujú. Nos dicen, al trabajador extranjero, ¿en qué caso se retiene rentas de quinta categoría? Igual, ¿no? Como les comentaba, tendrían que ver el tema con SUNAT. No les voy a poder dar algo explícito en el tema de descuentos de renta. Eso lo regula la administración tributaria. Bien, y para finalizar, doctora, ¿qué sanción hay si tengo trabajadores sin contrato de trabajo, pero sí se aporta a ONP y e-salud? Normalmente trabajadores nacionales, pues que están laborando sin contrato de trabajo, se tendría entendido que estos trabajadores pues han ingresado de manera verbal, por tanto tienen un contrato de trabajo indeterminado, ¿no? Y como están ingresados en el T-Registro, han estado pagando aportaciones, la única observación sería que en el T-Registro, pues les cambien la modalidad si es que le han puesto contrato modal a contrato indeterminado. ¿Ya? Sí o sí, por el hecho de no suscribir un contrato escrito, tendría que ser un contrato indeterminado, el cual se formaliza en el T-Registro. En el caso de trabajadores extranjeros, pues no funciona así, ¿no? Porque ellos tienen una permanencia limitada. En el Perú, generalmente, por ejemplo, los venezolanos tenían el tema del PTP o PCC con una fecha límite, ¿no? Límite de vigencia. Entonces, los contratos se celebran solamente a la fecha límite de vigencia y hasta por un máximo de 3 años. En este caso, sí, pues no se aplicaría que nosotros le tengamos que poner como contrato indeterminado, ¿no? Entonces, si, como dice la pregunta, si no tienen contrato, pero ya están registrados en el T-Registro, se está pagando aportaciones, lo más correcto es que formalicen su contrato, ¿no? Formalicen esos trabajadores extranjeros, revisando, ¿no? La normativa laboral que está descrita para ellos, cumpliendo el modelo de contrato de trabajo, ¿no? Para el trabajador extranjero y registrarlo en el CIBICE, ¿no? Entonces, de esa manera estarían esto regularizando, ya que el registro en el CIBICE es automático, ¿no? Automático. Entonces, de esa manera tendrían que regularizarlo, ¿no? En el caso de trabajador nacional sí sería diferente, ¿no? Ahí habría un tema ya de indeterminado. Bien, doctora, muchas gracias por la aclaración. De esta forma hemos concluido con esta sexta jornada de capacitación que realiza de forma conjunta el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Le cedo el uso de la palabra unos minutos, doctora, para su intervención final. Sí, gracias, estimados colegas, compañeros y Alex.
Nada, solamente invitarles a que sigan participando en las siguientes charlas de orientación que está brindando la Intendencia, ¿no? Totalmente necesario que tengan los conocimientos básicos para que no incurran en infracciones laborales, ¿no? Y bueno, solamente eso, agradecerles la concurrencia a este pequeño espacio y siempre nosotros como entidad pública pues estamos a vuestro servicio, ¿no? Cuando ustedes gusten y cuando ustedes nos soliciten. Nada más, que tengan buenas tardes. Bien, una vez más quedamos reconocidos desde el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, con la participación de la inspectora auxiliar de trabajo de SUNAFIL, Ámbar Jaramillo Quispe. Ciertamente, como ocurre en todas las jornadas de capacitación que tenemos de forma conjunta, las preguntas siempre quedan preguntas por responder, hay muchas dudas. Es por esta razón que me permito reiterarles cuáles son los canales de atención que tiene Sunafil en Cusco. Nosotros tenemos un consultor laboral que está atendiendo de forma permanente, día a día en nuestras oficinas. Estamos ubicados en la avenida Camino Real número 100. Pueden acudir en el horario de 8:30 a 5 de la tarde. De igual forma, tenemos estas dos líneas de consultas laborales. Yo les recomiendo la segunda, que llamen a 01-390-2800, opción 1. Esta es nuestra central telefónica. A través de esta línea tenemos consultores laborales de todo el Perú que están absolviendo cualquier consulta o duda, porque los temas, sean sociolaborales o de seguridad y salud en el trabajo, no se circunscriben a una región, sino son temas nacionales y que pueden ser absueltos por cualquier consultor laboral. Y de esa forma estamos reduciendo el tiempo de espera también en las consultas que tenemos. De esta forma, hemos llegado ya a la parte final. Solo me permito reiterarles que se les va a enviar a sus correos electrónicos las diapositivas. Si es que alguna faltara, también las vamos a regularizar para que tengan todos los materiales. Y recordarles que ya se les ha compartido a través del chat del Zoom y del Facebook el registro de asistencia. Va a estar vigente unos minutos más, por favor, y posteriormente se estará eh, cerrando. Vamos a reiterarles cuál es la próxima fecha en que nos vamos a encontrar. Estamos volviéndonos a encontrar el día 23 de agosto, de aquí a 2 martes. 23 de agosto vamos a abordar un tema muy importante. De manera resumida, vamos a abordar el tema de planilla electrónica y también vamos a abordar el tema del seguro vida ley. Esos dos temas vamos a abordarlos de forma sucinta para que ustedes tengan, para continuar con este trabajo conjunto que viene realizando el Colegio de Contadores Públicos del Cusco y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL. Hemos llegado a la parte final. Quedamos reconocidos una vez más con la participación de cada uno de ustedes. Nos volvemos a reencontrar el próximo 23 de agosto. Hasta entonces, muchísimas gracias.